Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto estar con todos ustedes. La noticia el día de hoy es la nueva arremetida de la dictadura de Nicaragua contra la Iglesia Católica. Mucha atención. El régimen, dirigido por Daniel Ortega y por Rosario Murillo, quien es su esposa, acusó al Vaticano de ser un Estado depravado y pedófilo. La andanada de insultos y señalamientos contra la Iglesia fue hecha a través de un comunicado oficial que fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura nicaragüense. Condenamos estas conductas inadmisibles de personas que desde tronos ególatras, con disfraces y máscaras de benevolencia y farisaico misticismo, continúan agrediendo al pueblo nicaragüense en su pretensión de poder político, ridícula, insolente e indecente, por oculta tras ropajes fantasmagóricos y pretensión absurda, al fin, por basarse en arbitrariedades, falsificaciones, afán de sometimiento y violación de todos los derechos. El punto clave de la noticia, el nuevo acto de furia del régimen orteguista se dio como respuesta a una entrevista que concedió al canal católico EWTN el excarcelado y desterrado obispo nicaragüense Rolando José Álvarez. El líder religioso desde Roma dijo que este último año en libertad le ha permitido recuperar su salud de manera integral en lo físico y en lo psicológico. De tal forma que he tenido un año de recuperación ciertamente de mi salud integral, pero en el que he venido también consiguiendo la paz interior que tanto necesitaba. Usted habló de su estado de salud en ese día que se fue, durante ese año que estuvo encarcelado. ¿Cómo era su estado de salud antes y cómo está ahora? Yo vine para decirlo en un lenguaje de cuantificación, -0 en todas mis capacidades psicológicas, psiquiátricas, emocionales, afectivas, sentimentales, morales, espirituales, físicas, somáticas, -0. Ahora, un año después, puedo decir que estoy en un 90% de recuperado. Además, el obispo Álvarez también manifestó en esta entrevista con la periodista Paola Arriaza de EWTN, dijo que no se sentía exiliado, sino liberado, y que hace parte de la diáspora nicaragüense. Yo no me siento exiliado, sino liberado, y en la diáspora. En la diáspora siempre crece la fe y se fortalece la esperanza. Soy cabeza visible de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y lo seguiré siendo hasta que Dios quiera. Y quiero enviar desde aquí mi bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo el pueblo de Nicaragua y a toda la América Latina. Vamos con el análisis de esta noticia. Saludo a Miguel Mora, es un reconocido periodista de Nicaragua que en este momento se encuentra en el exilio. Es perseguido político del régimen de Daniel Ortega. 2 veces ha sido prisionero político de la dictadura, en el año 2018 la primera vez y la segunda en el 2021. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, a la orden. También quiero saludar, a esta hora nos acompaña a Guillermo Medrano. Él es director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. Es uno de los 278 periodistas que han tenido que salir de Nicaragua tras la fuerte arremetida que ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega contra la prensa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jefferson. Buenas noches a toda la audiencia. Yo quiero comenzar conociendo de parte de ustedes una lectura sobre las razones por las cuales para la dictadura de Daniel Ortega la Iglesia Católica representa una amenaza. Comienzo con usted, Miguel Mora. ¿Por qué este ensañamiento? La dictadura sandinista lo que quiere es controlar a las iglesias, tanto la católica como la evangélica. Y Monseñor Rolando Álvarez es, por más, el líder de la Iglesia Católica en Nicaragua.
estando en su púlpito, en la cárcel o en el exilio. Y el solo hecho de él afirmar que sigue siendo Monseñor, el obispo de la diócesis de Matagalpa y representante de Estelí, hace que la dictadura tiemble y se moleste, porque para la dictadura ellos quieren tener su propia iglesia con sus autoridades que le obedezcan a ellos. Entonces, ellos sienten que es un desafío desde el exilio que el Vaticano y que Monseñor Álvarez siga asumiendo la responsabilidad como así lo establece el Vaticano y las congregaciones católicas como su arzobispo en Matagalpa. Es una cuestión de control, es una cuestión de poder y ellos quieren eliminar prácticamente la autoridad del Vaticano y la representación y la autoridad de Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua. Miguel, usted utiliza una palabra muy elocuente y es desafío. Le quiero preguntar a usted nuevamente, Miguel, ¿por qué para este dictador, para Daniel Ortega, la Iglesia Católica representa ese desafío para él? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor a lo que planteen los clérigos? Porque de alguna manera esta arremetida que él hace contra el Vaticano no lo hace solamente contra el Estado Vaticano, no lo hace únicamente en contra de este reconocido sacerdote, sino también lo hace para generar algún tipo de mensaje en el resto de los sacerdotes que se encuentran en Nicaragua. Así es, la Iglesia Católica es la organización de mayor representatividad en el pueblo cristiano en Nicaragua. Eso está desde siempre. Y su liderazgo ante la oposición de esta dictadura criminal ha sido altamente destacable. Por lo tanto, cuando ellos expulsan a monjas, a sacerdotes, amenazan y se toman las iglesias, expulsan a los obispos, particularmente a Monseñor Báez y a Monseñor Álvarez, las dos principales voces proféticas de la Iglesia Católica, líderes de la Iglesia Católica. Ellos tratan de controlar lo que es la última organización donde los nicaragüenses se pueden reunir sin estar expensos a una captura inminente. O sea, los que van a las iglesias, cualquiera que sea, se pueden reunir, orar, cantar y entre ellos criticar al gobierno de forma silenciosa, y tienen a su liderazgo tanto pastoral como sacerdotal, y eso es lo que quiere controlar la dictadura sandinista. Ellos no aceptan una iglesia que no esté bajo el control, tienen que ser sacerdotes sandinistas, obispos sandinistas, y esa iglesia tanto evangélica como católica tiene que estar bajo el control absoluto de la dictadura. Uh-huh. Muy importante, Miguel. ¿Y dentro de Nicaragua hay una iglesia católica sandinista? ¿Hay una iglesia que se ha plegado a la dictadura? Sí, a lo largo de la historia siempre ha habido obispos. El mismo cardenal Miguel Obando y Bravo estuvo por mucho tiempo a la par del Frente Sandinista hasta el momento de su muerte, y hay sacerdotes que comulgan con la dictadura sandinista y uno que otro obispo. La conferencia episcopal no es homogénea, como nicaragüenses piensan diferente, pero la mayoría sí está a favor del pueblo de Nicaragua por la libertad y la democracia, y han pagado el costo de ponerse al frente y en defensa de su feligresía. Por eso es que hay tanto odio, hay tanta vulgaridad y ofensa viniendo de un dictador que es acusado de pedofilia y de violación. Es como decía el Papa, son verdaderamente una dictadura muy grosera, muy guaranga. Pues permítame, antes de continuar con Guillermo Medrano y también consultar su lectura sobre esta situación que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua, que hay que decir que no es nueva, pero sí se continúa repitiendo. Antes de ir con Guillermo Medrano, quiero que hablemos del siguiente punto clave de la noticia, y es la forma como han respondido estos medios de comunicación, como respondió ASI, Prensa, y EWTN. Ellos, ante los agresivos señalamientos del régimen de Daniel Ortega,
por esa entrevista que acabamos de ver. En un comunicado aclararon que pues, son medios independientes, le dijeron al dictador, y que Monseñor Rolando Álvarez habló a título personal. Así respondieron los periodistas que hicieron esta entrevista. Ni ACI Prensa ni EWTN, su empresa matriz, son páginas o plataformas del Vaticano, sino medios de comunicación independientes y laicos que informan sobre la Iglesia Católica. Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, también quiero conocer su percepción frente a esta situación. ¿Por qué el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se han ensañado en contra de la Iglesia Católica? Repito, no es un asunto nuevo. En su última declaración, en su último comunicado, califican al Estado Vaticano como un Estado depravado, sencillamente por tener en su seno a Monseñor Rolando Álvarez. Gracias, Jefferson. Como usted muy bien lo dice, la persecución hacia la Iglesia Católica por parte del régimen sandinista no es nuevo. Ya en la primera dictadura, en los años 80, ya también había perseguido, asediado y expulsado a obispos en aquella época. En esta nueva etapa de dictadura, que ya lleva 18 años, también ha perseguido, asediado, intimidado, expulsado y confiscado a miembros de la Iglesia Católica y a otros sectores, pero vemos principalmente una persecución más contra la Iglesia Católica porque hemos visto nosotros en los pastores, en la Grey Católica, que han estado a la par, llamémosle, de las causas sociales o a la par de la ciudadanía que ha venido en los últimos 7 años, pues siendo víctima de violaciones a derechos humanos a raíz de la crisis sociopolítica que vivimos en Nicaragua. Entonces, ¿por qué esa arremetida es mayor, con mayor énfasis hacia la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica no se ha doblegado, no se ha sometido, no se ha callado, no se ha rendido y por lo tanto no ha estado a los intereses políticos partidarios. Esa es como una gran diferencia. La Iglesia Católica ha estado a la par del pueblo, a la par de los que han sufrido, a la par de las víctimas y a través de sus mensajes pastorales también ha estado denunciando, porque la función de la iglesia es también no solamente llevar la voz profética, sino también elevar la denuncia cuando hay violaciones hacia los fieles, hacia los católicos en este caso. Entonces, esa ha sido una, y el obispo Álvarez, como tanto el obispo Monseñor Báez, han sido unas voces críticas que han denunciado a lo largo de estos casi 7 años las diferentes medidas, mecanismos y expresiones de violencia que ha tenido el régimen contra la población y en este caso principalmente contra la Iglesia Católica, pues donde todavía en notas periodísticas hemos leído de que hay mayor represión en Nicaragua que aún en Corea del Norte, pues que se cree que es uno de los países donde peor existe libertad de expresión. Pues Guillermo, expliquemos quién es la persona a la que estamos hablando, quién es Monseñor Rolando José Álvarez y por qué incomoda tanto al régimen de Daniel Ortega. Recordemos que él, desde su posición de obispo de Matagalpa, se convirtió en una de las caras más visibles y simbólicas de la despiadada y férrea persecución de la dictadura nicaragüense. Monseñor Álvarez se atrevió desde el púlpito a alzar la voz y a denunciar la violación de los derechos humanos en medio de la sistemática represión que ha sufrido la oposición democrática en Nicaragua. Incluso desafió también la férrea persecución de Ortega contra la libertad religiosa, haciendo celebraciones litúrgicas en público en medio del asedio policial. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad. El obispo Álvarez fue capturado el 3 de agosto del año 2022 y encerrado en la cárcel La Modelo de Managua,
donde recibió una sentencia en febrero del año 2023 de 26 años y 4 meses de prisión. Fue acusado en ese momento de supuesta traición a la patria. Recibió esta arbitraria condena justo después de negarse a ser deportado a los Estados Unidos junto a 222 excarcelados y desterrados por la dictadura de Ortega y de Murillo. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco. Y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel. Y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y les pido sus oraciones. En enero del año 2024, la tiranía sandinista acordó con la Santa Sede el envío de este obispo, de Rolando Álvarez, a Roma. Fue sacado de Nicaragua junto al obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas nicaragüenses, quienes también estaban encarcelados por la dictadura. Esa libertad a cambio del destierro, fue resultado de discretas coordinaciones, según señaló en ese momento la dictadura de Ortega en una nota de prensa. Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y buena voluntad que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua para la paz y el bien. Vuelvo con Miguel Mora, reconocido periodista de Nicaragua en el exilio, también perseguido político del régimen de los Ortega. Este golpe que dio la dictadura de Nicaragua contra la Iglesia Católica, llevando a esta importante figura del catolicismo, como lo era Rolando Álvarez, quien también era una importante voz que denunciaba las violaciones a los derechos humanos desde el púlpito de la Iglesia Católica. ¿Esto qué efecto tuvo en el resto de sacerdotes, Miguel? ¿Hasta dónde la represión atacando a estos importantes líderes ha generado miedo y terror dentro de Nicaragua? ¿Daniel Ortega ha logrado su objetivo? Pues miedo y terror tal vez no, porque son muy valientes. Han demostrado su valentía por mucho tiempo, pero sí mucha prudencia. Y ahí creo que hay una diplomacia del Vaticano, que es la diplomacia de la Iglesia peregrina y mártir. O sea, hay que sufrir la persecución, según esa doctrina, y hay que guardar silencio oportuno para que otros hermanos no sufran represión. Este tipo de dictaduras perversas se desquitan como con las otras personas, con las familias de los obispos, con las familias de los sacerdotes, con otros sacerdotes que todavía están en Nicaragua, y por tanto comienzan también a confiscar innumerables propiedades de las diferentes iglesias, y esto hace que el Vaticano haya optado por una diplomacia del silencio, de un silencio prudente, diría yo, pero que tal parece está llegando ya a su fin con las primeras declaraciones tanto del obispo Álvarez como de otros sacerdotes y del obispo Báez. Pero lo que quiere la dictadura, y es una condición para no atacar a la propiedad, a los sacerdotes, incluso a la misma feligresía católica, es que las iglesias y los sacerdotes se mantengan prácticamente en silencio, que no estén dando declaraciones públicas de carácter de lo que ellos consideran política, ¿sí? Y eso hace que de una u otra manera, desde que salió el obispo Álvarez hasta la fecha, y otros sacerdotes y monjas, pues se haya mantenido una especie de silencio orientado desde el Vaticano, pero esperamos que muy pronto ya esto haya pasado y podamos escuchar las voces de los diferentes líderes de la Iglesia Católica nuevamente dirigidos a su grey en Nicaragua. Este punto que usted toca, Miguel, es bien importante, y sobre eso le quiero preguntar a Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. Guillermo,
el Vaticano en este momento vuelve a ser atacado por el dictador Daniel Ortega, por su esposa Rosario Murillo. ¿Qué papel ha jugado el Vaticano en la protección de aquellos sacerdotes que valientemente continúan dando esa batalla en contra de la dictadura desde las iglesias? Y cuando digo batalla me refiero a que dejan en evidencia en sus homilías los vejámenes y las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura. ¿Estos sacerdotes se encuentran solos en este momento o cuentan con el respaldo internacional? Bueno, lo más importante, los diferentes obispos y sacerdotes que aún quedan en Nicaragua, en primer lugar, cuentan con el apoyo de la Iglesia, que es universal. En segundo lugar, cuentan con el apoyo de los feligreses, que de manera con prudencia están allí, asisten a sus homilías, pero recordemos que, ya bien lo decía también Miguel, la dictadura ha llegado a los niveles demasiado bajos, hasta de infiltrar gente o infiltrar feligreses para que puedan grabar las homilías de lo que están diciendo los sacerdotes y después tomar medidas represivas. Creo que el Vaticano ha tenido una actitud prudente porque sabe, no es que tenga temor, porque la Iglesia a través de la historia ha sido perseguida por más de 2000 años. Y como dice el viejo y sabio refrán, la Iglesia ha visto pasar el cadáver de sus enemigos, de los que los persiguen. Y esto pues no va a ser la diferencia. Lo que sí ha habido un marco de prudencia, porque me imagino que el Papa y las diferentes autoridades eclesiásticas no quieren que en Nicaragua prevalezca o predomine el comunismo, porque Nicaragua, mayormente los nicaragüenses profesamos la religión católica, y a medida de que ha habido ya más de 46 sacerdotes que han sido expulsados, y ya no mencionemos a las más de 50 monjas que han sido expulsadas del país, entonces la fe puede entrar en un momento de crisis. Hemos conocido nosotros, por decir un ejemplo, que la diócesis de Matagalpa, que es la que preside Monseñor Álvarez, ha sido la más fuertemente golpeada, como que existe un odio visceral contra esa diócesis. Y es donde, si revisamos nosotros las estadísticas, han sido la mayor cantidad de sacerdotes, de clérigos expulsados, diáconos, han sido de la diócesis de Matagalpa. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Monseñor Álvarez incomoda al régimen, porque desde la fe, desde el púlpito, ha defendido y ha guiado a su pueblo. Y la Santa Sede, pues, como bien lo explicaba Miguel, lo que hizo fue un diálogo diplomático, porque es preferible tener a un obispo fuera, pero en libertad, como bien lo decía el obispo Álvarez, a que tengas obispos encarcelados, presos, en condiciones inhóspitas, y iglesias cerradas. Entonces es preferible, porque ya en algunos municipios del departamento de Matagalpa ya se habla de escasez de sacerdotes. No hay también jóvenes que quieran estudiar periodismo. También ha bajado no el llamado a la fe, pero cada día hay menos jóvenes que quieran ingresar al seminario, porque pues ven en este momento, en este contexto, una persecución a la Iglesia Católica. Entonces temen ser perseguidos, ser asediados e intimidados en cualquier momento. Esa es una de las razones, pero la Iglesia ha sabido guiar esto con prudencia, con rectitud, y estamos claros que va a salir de esto como lo ha hecho a través de la historia. Este nuevo ataque del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el Vaticano estuvo antecedido de otro hostigamiento contra comunidades religiosas en Nicaragua. A finales del mes de enero, más de 30 monjas de la Orden Santa Clara fueron expulsadas de 3 conventos. El Vaticano y varias ONGs en el mundo han advertido que el paradero de las religiosas es incierto, mientras que informaciones extraoficiales indican que ellas habrían sido desterradas hacia algún país vecino en Centroamérica. El destino de las monjas sacadas de los monasterios de Managua, Matagalpa y Chinandega sigue siendo incierto.
En mayo de 2023, las autoridades de Managua disolvieron la Asociación de Clarisas Franciscanas y en los últimos años, varias congregaciones religiosas de monjas han sido parcial o totalmente expulsadas. Miguel Mora, le planteo este mismo interrogante que le hacía a Guillermo Medrano. ¿Usted cómo evalúa el papel que ha jugado el Vaticano en la protección de aquellos sacerdotes que en este momento se encuentran en peligro al interior de Nicaragua? Y lo están porque realmente para Rosario Murillo y para Daniel Ortega, ellos representan un verdadero terror, porque no solamente callan a los periodistas, sino que también quieren silenciar a los curas y ahora también a las monjas, según esta última información. Yo lo miro prudente y sabio, porque la dictadura es brutal y sádica en el sentido de la persecución. Cualquier sacerdote que es un obispo hace poco, creo que fue no sé de qué departamento ahorita, pero él criticó porque un policía le llegó a poner unos parlantes a todo volumen cuando en frente de la iglesia cuando estaba dando la misa, y reclamó y inmediatamente fue apresado y expulsado. Es lógico, es simple educación. Por tanto, lo que hace la dictadura es apresar a cualquiera, y este era el presidente, creo, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Lo agarró, lo apresó y lo sacó en el exilio sin mayor acusación de ningún tipo, más que se quejó porque el policía había llegado prácticamente a profanar el rito católico. Creo que es prudente porque en el sentido de que estén ahí todavía sacerdotes que aunque no pueden hablar porque en cuanto hablen o digan algún sermón crítico son apresados y exiliados, la feligresía se continúa congregando y hacen oraciones, yo diría que hasta como en catacumbas, en silencio, en clandestinaje, pidiendo por la libertad de Nicaragua, pidiendo por la protección y la libertad de todos los nicaragüenses y por el cambio de este régimen que prácticamente es un régimen satánico. Una persecución a todas las iglesias, no solo a la iglesia católica, sino a la iglesia evangélica. Miles de templos evangélicos han sido cerrados, centenares de pastores han sido apresados, pastores evangélicos, y exiliados sin ningún tipo de argumento más que no organizarse a favor del gobierno o no aceptar las directrices del gobierno. En este caso creo que es prudente porque de una u otra manera la fe tanto del pueblo nicaragüense, tanto evangélica como católica, va a sobreponer esta dictadura. Los dictadores van a pasar, esta dictadura va a pasar, y la fe del pueblo nicaragüense se va a mantener incólume. Y se necesita mantener esa llama viva dentro del pueblo para que no pierda las esperanzas. Yo lo miro muy prudente y muy sabio, pero al mismo tiempo han dicho lo que han tenido que decir. Le han dicho a la dictadura que es una dictadura grotesca, que es una dictadura brutal, y le han dicho que ellos se van a mantener en la misma posición en defensa del pueblo, tanto la iglesia evangélica como la católica en Nicaragua. Miguel y Guillermo, voy a marcar una primera pausa comercial. Yo invito a todos los que nos están siguiendo y viendo hasta ahora en todo el continente americano y en el resto del mundo que participen de este análisis en nuestras redes sociales. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, mi cuenta personal, @JeffersonNTN24 y @LaNocheNTN24. Ustedes pueden opinar sobre las percepciones que nos han planteado Miguel y Guillermo a propósito de esta persecución que vive la Iglesia Católica por cuenta de la dictadura nicaragüense, en cabeza de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una pausa a comerciales y ya volvemos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con este programa La Noche. De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales y defensoras de la libertad de prensa,
En los últimos 6 años y medio han sido cerrados más de 50 medios de comunicación en toda Nicaragua. Ustedes lo van a ver en nuestra pantalla. Esta decisión o decisiones las ha tomado el régimen de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. Entre ellos, al menos 18 medios católicos, incluidas 14 emisoras, que funcionaban principalmente en el norte del país y en la jurisdicción de la diócesis de Matagalpa. Vuelvo con Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democrática, FLED. Él es uno de los 278 periodistas que han tenido que salir de Nicaragua tras esta represión que acabamos de documentarles. Guillermo, de manera muy sincera y más allá, digamos, de los deseos que todos tenemos de que la democracia para Nicaragua regrese, yo quisiera saber, siendo realistas, ¿usted cómo percibe lo que ha venido sucediendo? Hay quienes aseguran que prácticamente el continente americano ya se acostumbró a vivir con esta dictadura y que muchas veces los ojos del continente, los ojos de la comunidad internacional, las críticas de la región únicamente se encasillan en Venezuela, donde hay una dictadura gobernando ya hace más de 25 años, pero que en Nicaragua realmente los reflectores casi nunca son puestos y que de alguna manera la población nicaragüense está condenada a esta dictadura. ¿Usted qué análisis hace frente a esta reflexión? Creo que es una reflexión equívoca porque los pueblos nacieron para ser libres y el hecho de que en esta segunda etapa de sandinismo, que ya llevamos 18 años y en este caso de dictadura, no nos hace que nos acomodemos a que nos sometamos a ser como los hermanos o como el pueblo cubano. A diferencia de Venezuela, tal vez la única diferencia es el petróleo, pero Nicaragua, a pesar de que está un país pequeño en Centroamérica, pero es un país que ha resistido a esto. En Nicaragua no es la primera dictadura, ¿verdad? Ya se vivió la dictadura de Somoza, pero personas que han vivido las 3 dictaduras, porque esta es la segunda de la dictadura sandinista, la primera fue en los años 80, lo que ellos le llaman la primera revolución o la primera etapa, y esta es una segunda. Si sumamos las dos, los primeros 10 años en los años 80, más 18 años ahorita, ya llevamos 28 años de sandinismo en el poder. ¿Y qué ha significado el sandinismo en el poder? Tragedia, crisis, muerte, persecución, exilio y tristeza y separación de la familia. Eso significa el sandinismo en Nicaragua. Pero no significa de que los medios ni los ciudadanos se hayan o nos hayamos acomodado a decir, pues bueno, esta es nuestra realidad, aceptémoslo. Si no, miremos, a partir de la crisis sociopolítica, al menos 32 medios de comunicación alternativos han nacido, han surgido, y solamente 3 han claudicado, llamémosle, por problemas económicos. El resto, al menos 28 medios nativos, ahí se mantienen informando, denunciando, documentando el rosario de violaciones a los derechos humanos que pasa en Nicaragua. Entonces ahí marcada una gran diferencia. Nicaragua es un país pequeño con aproximadamente 6,5 millones de ciudadanos. Ya ahora se dicen algunas estadísticas, más de 1 millón de personas en el exilio. Está hablando que cuando mucho pueden haber 5 millones de ciudadanos en Nicaragua. Pero eso no significa, como hay una perversa represión, lo que pasa es que los nicaragüenses actúan con prudencia. Los mismos medios, los mismos ciudadanos actúan con la mayor prevención para no ser víctima de mayor represión, porque existen los famosos o mal llamados consejos del poder ciudadano que están vigilando lo que hacen todos los ciudadanos en cada una de las calles, barrios y poblados de Nicaragua. Pero eso no significa que la gente esté cruzada de brazos ni resignada. Eso jamás.
El nicaragüense no se da por vencido. Muy importante, Hay Guillermo. estrategia, hay formas y hay mecanismos de seguir trabajando. Y hablando desde los Sí. medios de comunicación, pues la realidad está ahí. Los medios siguen informando, siguen documentando y siguen denunciando. Por lo tanto, están en el lado correcto de la historia. Y además de estar en el lado correcto de la historia, mantienen ese compromiso con sus audiencias, mantienen esa credibilidad. En Nicaragua, el Guillermo. 90% de los medios de comunicación están copados por el oficialismo y solamente un 10% de medios que trabajan, la mayoría, el 90% de ellos desde el exilio. Pero cuando vamos a ver las audiencias no están en el oficialismo, porque ahí está la narrativa del engaño, la narrativa de la mentira y Sí, la señor. noticia, lo nuevo, está en los medios de comunicación independientes. Entonces, las audiencias no se equivocan, las audiencias buscan, apoyan y siguen a los medios de comunicación independientes porque ahí es donde uno se puede informar de lo que pasa en Nicaragua cada día. No, lo quería interrumpir porque inclusive dos periodistas en en los últimos días pues fueron capturados. Estamos hablando de Yacer Morazán y el periodista Irving Guerrero, que también por cumplir con esa misma función, Guillermo, que usted ha venido cumpliendo, pues en este momento se encuentran encarcelados. Ustedes los van a ver en pantalla. Esos fueron los últimos dos arrestos que se han dado. Yacer Morazán, un activista disidente, y Irving, pues un reconocido periodista, un colega a quien conocemos muy bien y por quien pedimos en este momento por su libertad. Miguel Mora, le planteo el mismo interrogante frente a esta reflexión. Hay quienes creen que los reflectores de la comunidad internacional únicamente se han centrado en lo que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de la dictadura de Nicolás Maduro, pero que lo que sucede en Nicaragua ha pasado a segundo plano y que incluso este dictador pues ha venido intensificando su represión contra su pueblo y que pues la comunidad internacional no se ha pronunciado con la misma firmeza como sí lo ha hecho frente al caso venezolano. ¿Qué reflexión usted hace sobre esto? Lucía Pinedo, wow, directora de 100% Noticias, le hizo una pregunta al secretario de Estado Marcos Rubio en Costa Rica. Y de esa pregunta salió una afirmación que desdice esa percepción. Rubio calificó como enemiga de la humanidad las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para la comunidad internacional, esto es un triunvirato, es lo mismo, es una mafia organizada, son narcoestados totalitarios. Los tres son la misma cosa y hay una correlación. Lo que pase en Venezuela, si hay focos en Venezuela, beneficia al pueblo de Nicaragua en su libertad porque de alguna u otra manera se afecta a la dictadura sandinista, igual con Cuba. Cuando se sanciona a Cuba y a la dictadura cubana por ser patrocinadora del terrorismo, también se beneficia a Venezuela, porque los cubanos están en Venezuela. Tenemos que ver esto como un todo y creo que los Estados Unidos, el nuevo secretario de Estado, lo tiene muy bien claro y saben de que es a una banda de tres. Y como hombre de fe, a propósito que estábamos tocando el tema del cristianismo y la persecución, creo que nosotros vivimos por la fe y el pueblo nicaragüense es un pueblo valiente y redento, es precavido y sabe hacer las cosas y en cualquier momento va a reaccionar de una forma que la dictadura teme todo el tiempo. Por eso es que la represión se incrementa, por eso las amenazas se incrementan. Debe ser extremadamente difícil para alguien estar reprimiendo a todo un pueblo todos los días. Es cansado, es mucho dinero. Va a llegar un momento en que ya no van a poder. El pueblo de Nicaragua está simplemente esperando su momento. Y la comunidad internacional tiene clara que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es enemiga de la humanidad, al igual que la venezolana, igual que la cubana. Esperamos que no solo nosotros no dependemos de la libertad de Nicaragua, de la comunidad internacional, dependemos como cristianos de Dios en primer lugar y sabemos que Dios no nos va a dejar solos.
como antes nos ha liberado, nos va a seguir liberando. Pero también, en el segundo lugar, depende de todos y cada uno de los nicaragüenses que están en Nicaragua y que estamos en el exterior, para poder hacerle esa resistencia constante a esa dictadura. Y va a llegar un momento en que esto va a pasar. Los dictadores van a pasar a la basura de la historia. Y esta dictadura, al igual que las otras, van a pasar a la basura de la historia y tenemos que estar listos para retomar la restauración de la democracia y del desarrollo económico, social y educativo de Nicaragua. Así es, y es lo que esperamos, pero mientras tanto generan mucho dolor y mucha miseria, pero también genera indignación. Por ejemplo, en el caso de ustedes dos, de Miguel y de Guillermo, que no pueden estar en su país porque han sido perseguidos políticos y han sido prácticamente condenados al exilio por parte de una dictadura inmisericordia que, como ustedes bien lo indican, en esta segunda etapa ya completa más de 18 años en el poder en Nicaragua. Aquí las denuncias, siempre en el programa La Noche, sobre todas las violaciones a los derechos humanos que se cometen en estos regímenes autoritarios del continente americano. Yo les voy a pedir unos minutos, voy a marcar una segunda pausa comercial, sus opiniones en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en nuestra cuenta de Instagram, @lanoche, NTN24, @segurizati, y en mi cuenta personal, @Jefferson NTN24. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Vuelvo con Miguel Mora y Guillermo Medrano, dos reconocidos nicaragüenses, ambos en este momento en el exilio. Miguel, periodista en el exilio, y también Guillermo, quien es director de la Fundación por la Libertad y de Expresión y Democracia, FLED. Para finalizar, Miguel, quiero preguntarle algo que usted planteó anteriormente y lo puso sobre la mesa en este análisis, y tiene que ver con el papel de la comunidad internacional. ¿Usted cree que frente a Nicaragua, frente a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, qué hace falta de la comunidad internacional? ¿Qué espera usted? ¿Hacen falta más sanciones? ¿Cómo puede contribuir el continente americano bajo la era de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos para que de una vez por todas la democracia regrese a su país? Ellos ya lo adelantaron, no es lo que yo espero, es lo que ya anunció la administración Trump. Van a sacarlo del Tratado de Libre Comercio y van a aplicar todas las sanciones habidas y por haber. Eso es lo que han dicho en diferentes conferencias de prensa, tanto a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Lo que veo de la nueva política norteamericana en específico, que es la que más le pesa a los dictadores en este continente, es que están acercando a sus amigos, están acomodándose y cerrando tratos con sus amigos, los países democráticos, y están dejando a un lado a las dictaduras en un segundo plano. Y ya les están diciendo que no van a hacer tratos con ellos, que no les van a comprar petróleo y que rectifican ese andamiaje de violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, o van a tener que atenerse a las consecuencias de un nuevo orden continental impulsado por la nueva política de la potencia del norte, y ahora, hasta hoy, están los europeos también pidiendo la suspensión del comercio con la dictadura sandinista. Por ahí van, las sanciones son prácticamente las que tienen que ser, las económicas, pero yo siempre confío que la decisión la tiene el pueblo de Nicaragua. La decisión de vivir en esclavitud o en libertad, de someterse a una dictadura cruel, satánica y dinástica como la dictadura, como fue la de los Somoza, ahora la de los Ortega Murillo, la de los sandinistas, o enfrentarla y buscar la libertad. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a Miguel Mora, periodista de Nicaragua en el exilio. Él valientemente ha querido entregar este testimonio pese a esa persecución que enfrenta él y su familia, únicamente por expresar su voz crítica frente a una dictadura que en este segundo periodo ya completa 18 años en el poder. Miguel Mora, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Jefferson.
Bendiciones. Bendiciones también para Guillermo Medrano, director de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. Él es uno de los 278 periodistas que han tenido que salir de Nicaragua ante esa arremetida que ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Guillermo, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Una feliz noche. Gracias, Jefferson, y gracias a toda la audiencia de TN24 y La Noche, que siempre están ahí presentes. Siempre estamos acá en NTN24 y el programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado, por habernos leído, habernos escuchado y habernos seguido en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. @Segurizati, NTN24, La Noche, NTN24 y @Jefferson, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.